La infanta Margarita Teresa de Austria, la niña de las Meninas de Velázquez. 12 de julio de 1651. Estaban de fiesta en el Real Alcázar de Madrid. Felipe IV y Mariana de Austria habían tenido una hija, la infanta de las Españas, Margarita María Teresa de Austria. La niña era preciosa y rubia, una princesa de cuento. Margarita formaba parte de una de las casas reales más influyentes de Europa, que, como todas las princesas, era parte de la estrategia política que conviniera a su familia. 5 años tenía cuando posó para Velázquez en Las Meninas. Al cumplir los 9 años, la vemos ya en el escaparate de princesas y vestida de diferentes colores, dispuesta para que el mejor partido pujara por ella. La infanta Margarita en azul, Velázquez, 1659, al cumplir los 9 años de edad. En aras de la reconciliación de las dos ramas de la familia Habsburgo, la prometieron con el hermano de su madre, su tío Leopoldo I. 14 años tenía Margarita cuando murió su querido padre. Margarita Teresa, pintada por Juan Bautista Martínez del Mazo, 1666. Y 15 cuando se casó por poderes con su tío primo Leopoldo. Y 5 días más tarde partiría hacia Viena para encontrarse con su marido. A los 16 años recién cumplidos, dio a luz a su primogénito. Nunca mejor dicho, pues además de hijo, era su primo, y además de primo, también era su sobrino. Vaya lío. Que tristemente Fernando muere antes de cumplir el año. Margarita y la pequeña María Antonia. Benjamín Bloch, 1671. 2 años más tarde nacerá María Antonia, que al igual que su madre fue prometida a su tío Carlos II, aunque este matrimonio consanguíneo nunca llegó a realizarse, pues al final la casaron con el duque de Baviera, al que alguien describió como uno de los corazones más perversos que se pueden llegar a imaginar. Al año siguiente, la infanta vuelve a dar a luz a un varón que fallecería a los pocos días. Y 2 años más tarde, en 1673, la emperatriz Margarita fallecería a los 21 años, y a consecuencia del difícil parto de su cuarta hija, que tampoco sobrevivió. No será mi Margarita, dijo Leopoldo cuando le anunciaron su enlace en segundas nupcias con Claudia Felicidad del Tirol. En 6 años de matrimonio, Margarita fue madre de 2 hijos y 2 hijas. Solo sobrevivió María Antonia. Y aunque parezca increíble, tal y como os la cuento, así era la cruel vida de las tan envidiadas princesas. Cuenta, cuenta.